Padre, gracias Señor, porque nuevamente hemos abierto las puertas de nuestra aula, de nuestra clase del taller espiritual, Señor. Venimos a equiparnos como siempre. Gracias Señor que hoy le toca a Erika, a ver qué palabra fresca nos trae. Estamos muy entusiasmadas para aprender cada vez más, equiparnos, Señor, en especial aprender más acerca de esta iniquidad, Señor. Revélanos, Padre Santo, a través de esta noche, esas áreas, esos antepasados nuestros, Señor, para que nosotros podamos marcar una diferencia en las generaciones futuras de nuestras familias, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, y revélanos para que podamos hacer eso y equípanos a través del conocimiento de tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo. Aquí estamos audibles, venimos a alabarte, a glorificarte y también a darte las gracias, Señor, por todo lo que tú haces por cada una de nosotras. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Pues bienvenidas, buenas noches, Miami, buenas tardes, Zacatecas. Estoy muy agradecida con el Señor por estar aquí hoy. Es un privilegio estar aquí. Micrófonos apagados, por favor. Tenemos interferencia con algún micrófono abierto, micrófonos apagaditos, por favor. Y es un privilegio a poder reunirnos. Ahorita en la antesala hablábamos de los días difíciles que estamos viviendo y hoy vamos a compartir algo a profundidad: iniquidad, ruina y escasez financiera. Vienen días donde habrá mucha necesidad, mucha necesidad. Hoy que Dios puso un plato de sopa en nuestra mesa, nos damos cuenta que somos del remanente rico en las naciones, porque realmente hay lugares donde no hay comida. Y va a venir un tiempo donde va a ser difícil encontrar comida. Pero, ¿sabes? Ahorita hablábamos de esos cielos. Ayer me decía mi hijo, mami, en los lugares donde la calidad del aire está más fuerte aquí en México es Guadalajara. Y yo, ¿cómo? Me dijo, sí, más que la Ciudad de México. ¿Sabes que el espíritu que gobierna Guadalajara, México, es el espíritu mamón, que es ese espíritu, el espíritu del amor al dinero? Y yo lo conecté con iniquidad porque yo dije, wow, la calidad de aire más malita en todo el país está en Guadalajara. Dices Guadalajara, luego es México y luego es Monterrey. Son las 3 ciudades más grandes del país donde más movimiento financiero hay. Y es donde el aire está más sucio y contaminado. Obviamente hay más industrias, obviamente. Pero nosotros conectamos que la iniquidad, lo hemos dicho desde un principio, tiene su origen en las tinieblas. El enemigo se mueve en los aires, en los ámbitos invisibles. Satanás y sus espíritus se mueven en la atmósfera de lo invisible, donde nadie los puede ver, en los aires. Es importante saber eso. Es muy importante qué está pasando en los ámbitos, ¿verdad? Aún de la naturaleza. Y ese pensamiento torcido de Luzbel penetró en su corazón de tal manera que él pensó que podía ser semejante a Dios. Cuando alguien pone su corazón en las riquezas, cuando el Dios Mamón viene a la vida de una persona, seguramente vivirá una vida llena de iniquidad. Estamos llenos de iniquidad, porque en algún momento ha sido muy importante las cuestiones materiales. De verdad generalizo porque cuesta mucho ganar el dinero, el sustento. Es difícil que te lleguen con una sorpresa de que te heredaron, nada más así, ¿verdad? Generalmente el sustento hay que ganarlo y cuesta muchísimo ganarlo. Entonces, hay algo que se mueve en las finanzas, en las posesiones, y que cuando entendemos el origen en la Biblia, hay varios capítulos en la Biblia, pero pues no los puedo leer todos, pero
todo el capítulo 27 y 28 de Ezequiel, para las que les gusta anotar, habla de algo bien tremendo. Dice, habla de comercio, de contrataciones. Dice que en ese tiempo, es un contexto que estoy leyendo, pero en ese tiempo había el poder de las contrataciones. Y está hablando de Satanás, ¿eh? Y también dice que había una capital del rey de Tiro, que era como lo suyo, era como hacer negocios, mover intereses. Y hoy vemos que la caída de Satanás está muy ligada a la riqueza, al dinero, al oro, a todo lo que tiene un valor en las cuestiones externas. De ahí dice el estudio que de ese amor al lucro, o sea, todo viene de ahí. Ayer estaba escuchando un reportaje se llama, no me recuerdo, una narcotraficante que estuvo en la cárcel en Miami y ella contaba su historia de cómo el amor al dinero, el querer tener más cuando has padecido tanta pobreza, te lleva a una iniquidad. Ella lo decía, yo me quedé, ¿qué? ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Porque decía, ya no es necesario matar, no es necesario ser mala persona, aunque estés en el narcotráfico, no es necesario matar, no es necesario engañar para tener dinero, solo tienes que vender drogas. Y ahí no estás matando a nadie directamente. No, unos temas que yo escuché, dije, wow, qué fuerte es ese espíritu que gobierna los reinos del mundo. Debemos entender en esta tarde que ese espíritu, el espíritu mamón, se mueve en lo invisible, se mueve de muchas maneras, se manifiesta de muchas maneras. Voy a leer algunos versículos. Dice, me llevó en el espíritu al desierto. Vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemias. Tenía 7 cabezas, 7 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Esto está en Apocalipsis. Apocalipsis 17. Vestida de oro, de piedras preciosas, de perlas. Tenía en su mano un cáliz lleno de abominaciones, Dios mío, de inmundicias, de su fornicación. Y en su frente un hombre, Babilonia la grande, la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes y los reinos de la tierra. Aquí está plantando un escenario real, es un escenario real donde Juan en una visión en el espíritu, él fue llevado al desierto, perdón, y vio esto. Vio una mujer, una bestia. Dice que estaba llena de nombres de blasfemia. 7 cabezas, 7 cuernos, todo tiene un significado, pero hoy no vamos a hablar de Apocalipsis, solamente vamos conectando la Biblia, como la Biblia y la santa palabra de Dios en todos lados despierta una conciencia para ir a un arrepentimiento, porque hemos caído en el sistema de este mundo. Y el sistema de este mundo está lleno de iniquidad, incluyendo la vida financiera. Comer, trabajar, dormir. No es malo eso. Pero llega un momento en que el todo del hombre es tener. Vas a trabajar para poder comer. Después de comer te vas a dormir porque el día siguiente te tienes que volver a trabajar y llegas saliendo a comprar comida con el dinero de tu trabajo y te vas dando cuenta que es el sistema. Apocalipsis ya lo había visto. Y eso se llama iniquidad. Iniquidad. Un constante inconsciente. ¿Eh? Muchas cosas son inconscientes. Un constante comercio. Un constante manejar situaciones.
Y eso no es lo malo. Lo malo es que eso nos lleva a tener una constante cautivación en nuestra vida por esos ámbitos de lo natural. Fíjate, obviamente hay una parte, como dice la Biblia, de las contrataciones o de los comercios, que es justa. O sea, cuando no hay corrupción, en la mañana ministraba una mujer y hablábamos de la integridad en el trabajo, que puedes llegar a manejar grandes cantidades de dinero, pero tener una integridad en tu vida. O sea, tiene que haber una parte donde la riqueza es justa y necesaria. Yo no estoy hablando de eso, lo estoy aclarando en este momento. Y en los pueblos de la tierra hay gente que es así, que es justa, que es honesta. Pero la iniquidad, como es una semilla del diablo, fue tomada como terreno fértil para desarrollar maldad. Maldad. ¿Has visto esa cantidad de situaciones donde... Voy a apagar este teléfono porque va a estar a son y suena. ¿Has visto cantidad de situaciones donde la gente trabajó, se esforzó, se superó, llegó a tener, pero muere en la ruina? Son cosas muy tremendas y quizás las historias empiecen a ser conocidas. Gente que trabajó, que hizo, que vivió para hacer riquezas y al terminar sus días muere en ruina. Hace tiempo conocí a una persona, ya hace muchos, muchos años, de hecho hace muchos años, y pues creció en una pobreza extrema aquí en este país. Entró a una compañía donde en los negocios que empezaron a hacer le empezó a ir bien, empezó como trabajador, agarró el tema de cómo era esa compañía, abrió su propia compañía, pero aprendió a ser corrupto y a robar. Y se hizo rico. Entró en un gran negocio y lo defraudaron. Y todavía le quedó parte de su riqueza, tenía muchas posesiones y muere en la ruina. El poco dinero que le quedaba fue usado para su enfermedad terminal y murió. ¿Tendrá sentido enfocar toda tu vida en el tener, y más cuando no hemos descubierto que tras muchas situaciones puede venir iniquidad? Mira, la idolatría es como la adivinación y esa iniquidad acarrea miseria financiera. Todo aquello que se usó en brujería, en adivinación, en idolatría, que es lo mismo, decimos en México, es junto con pegado porque es la misma seducción, es el mismo engaño para atraparte en la misma red. Y puede ser que nuestros ancestros practicaron esas cosas. O puede ser que en el pasado hubo engaño, robo, corrupción, no hubo lealtad, no hubo integridad en el manejo de las finanzas, hubo amor al dinero y hoy se está manifestando una iniquidad de escasez, que como que se atoran las cosas. Ahora no tienes puertas abiertas, pero algo está pasando con tu economía, porque una de las cosas que el enemigo quiere tocar es lo que se ve para distraerte. Dice en Apocalipsis más adelante, todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas. Aquí está hablando de un sistema corrupto. Así está la tierra. Por eso dice el Señor, nos dice en su palabra, ustedes están en el mundo, pero ustedes no son del mundo. El problema es que las riquezas, el amor al dinero, el comercio, las contrataciones con las cuales se asemeja que Satanás empezó a tratar de tener un comercio allá arriba y decir,
Imagínense, es que Satanás tenía como un efod. Ustedes, si pudiéramos hoy imaginarnos lo que está hablando Ezequiel, dice que su vestidura estaba llena de piedras preciosas, de rubíes, de diamantes. Hay un dicho, no sé en qué país lo dicen, pero dicen que así como es el sapo es la pedrada. Y si Satanás en su esplendor, su ropa era tan hermosa, ¿cómo sería él? Entonces, él, él tiene un tipo de figura en el cielo, cuando él está en el cielo, pues de un sacerdote, porque los sacerdotes eran encargados de ministrar, Luzbel era el encargado de ministrar la presencia de Dios y se perdió. Ya cuando yo leí esa parte dije, entonces él tenía como un efod, como el de Aarón. Decía que sus vestiduras y en su pectoral tenía esas piedras. O sea, desde arriba hay una riqueza evidenciada. Lo que pasa es que a veces somos tan religiosos que empezamos a decir que realmente las riquezas no nos importan. Solemos decirlo de esa manera hasta que estamos viviendo en una forma deplorable y entonces ahí es donde decimos, Señor, ¿por qué soy tu hijo? Entonces sí nos interesa. Si somos honestos, sí nos interesan las cosas de este mundo. No es lo mismo vivir con toda la comodidad, no es lo mismo. Y todo el agua caliente, la luz, el internet, tu nevera con todo helado, con este calor que saca los hielos del freezer, no es lo mismo que irnos a vivir a la sierra. Mi hermana Alma y yo la conocimos cuando éramos jóvenes, a los lugares inhóspitos donde ni hay luz, ni hay agua, no menos, hace 20 años, 30 no había ni internet. Nadie usaba ni siquiera un teléfono celular, donde te tenías que bajar a tus necesidades fisiológicas a la orilla del río, donde te tenías que bañar en el río, donde te dormías en casas donde no había puertas. Claro que nos importa estar bien, claro que nos gusta lo bueno, pero el cuidado en el cual nosotros necesitamos vivir hoy es no ser seducidos por ese esplendor, perdón, porque eso se transforma en una puerta donde penetra la iniquidad, donde entra el Dios de este siglo, que es el Dios Mamón, el espíritu Mamón, el amor a las cosas, el amor a las riquezas, que si se te manchó un vestido carísimo, ya 2 días no comiste. Ese es amor a las riquezas. No, yo cuido mis cosas. Sí, pero no te pongas mal si se dañó, pues. Ya se dañó y fue un accidente y es una simple ropa. Entonces Dios nos quiere mostrar en este tiempo cómo aún tener esa libertad de iniquidad en nuestra vida de las cosas que Dios nos ha dado. Somos administradores de todo lo que Dios nos ha dado. Pero la realidad es que esos comercios, las posesiones, han tomado un lugar que no deberían de haberlo tomado. Y entonces viene y se presenta como una competencia y toman el lugar de Dios. Toman el lugar de Dios. ¿Sabes qué? Las riquezas ni siquiera son para nosotros. La riqueza, si realmente nosotros tuviéramos claro el concepto de la bendición, como los patriarcas, se repartían todo. O sea, entre más repartían, más tenían. Abraham, a ver, ¿cuál lugar quieres? Escoge el mejor lugar, lo que tú quieras. Reparte, Josué, reparte las tierras, divide las tribus. Hoy es día que los judíos todo lo comparten. O sea, y no creen en el Mesías, ¿eh? Y no creen en el Mesías. Lo siguen esperando y estando en el error, se cuidan, son supermillonarios, ricos, prósperos. Un judío tiene la capacidad, como eso los corren de todos lados y los persiguen por ser el pueblo de Dios. Donde llega un judío, desde cero se vuelve a levantar, porque hay áreas como las finanzas que ellos han purgado iniquidad. No tienen iniquidad los judíos en sus finanzas. Por eso son los que se ganan los premios más grandes de sabiduría, de ciencia, de inteligencia, el premio Nobel de aquí y el premio de acá, los judíos. Que hay cosas que tienen muy claras. Ellos tienen una claridad en las finanzas.
A ver, ¿tú de qué tribu eres? De la tribu de Efraín. A ver, ¿quiénes son tus papás? No, pues que acá el Mordejai. Conocí uno hace años. Ay, ¿de dónde eres? Ah, bienvenido. O sea, las riquezas no son para ellos, pero nuestra cultura occidental nos ha llevado a tenerle amor a todas las cosas y nos ha llevado a tenerle amor a lo que Dios puso en nuestras manos solamente para administrar, para soltarlo y para bendecir. Para eso la riqueza. Y pocos usamos las finanzas de esa manera. Dice, la riqueza produjo en el corazón de Luzbel una narcosis, un embelezamiento de sí mismo, en el cual empezó a creer que el poder de su abundancia lo ponía a la par del Altísimo. Ezequiel 28, 16. A causa, es el versículo que no sabía dónde lo había subrayado. A causa de la multitud de tus contrataciones, tus comercios, fuiste lleno de iniquidad. O sea que la vida no es para andar haciendo negocios de todo tipo. Aparte, Cristo ya va a venir. Y ha habido un engaño, sí lo voy a subrayar. Ha entrado un engaño. Imagínate dónde está nuestra confianza. Estamos llenos de iniquidad en la iglesia. Perdón. Estamos llenos de iniquidad porque como Cristo ya viene, entonces hay que levantar muchísimos negocios, comprar terrenos, estar preparados porque Cristo ya viene. El problema fue que todo nuestro corazón se fue en prepararnos y preparar el arca como los que están haciendo los búnkeres abajo de la tierra, que todo el mundo está lejos de Dios. Todo el mundo está lejos de Dios, preparándose para el fin. Pero realmente aquí ya entró lo que entró aquí en Satanás. A causa de la multitud de tus comercios, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. O sea que hay un punto donde tienes demasiado. Luzbel tenía demasiado y debemos tener mucho cuidado. Porque el día que quizá no haya plata en la cartera, se nos va la confianza en el Señor. El día que no puedas pagar tu casa, el día que no tengas para la gasolina, ese día vamos a entrar en un sentido donde realmente no estamos preparándonos. Porque ni siquiera es que lo queremos hacer para compartir a otros. No le estamos haciendo casitas y efficient a otros, lo estamos haciendo para nosotros estar bien. No estamos levantando negocios para sembrar en el reino de Dios. Lo estamos haciendo por nosotros, porque primero soy yo. Esto es iniquidad en tus finanzas. Esto que tenía el enemigo, Satanás, en su corazón, debido a su belleza, a su esplendor, trasladémoslo a este siglo. Debido a la provisión, a la bendición, al trabajo, a la prosperidad que hemos tenido. Eso viene aquí a trastornar todo el enfoque santo respecto a las riquezas. Salen de Egipto, Dios les entrega las riquezas, Dios quiere entregar todo. O sea, Dios es el dueño, es más, empezando por ahí. Dios es el dueño del oro y la plata. Y Dios saca a un pueblo esclavo por 400 años y los lleva a un lugar donde van a ser formados. Pero no va nada más así. Les dice el Señor, van a sacar todo el oro y van a salir de ese lugar de esclavitud con riqueza. O sea, no salieron con los bolsos vacíos de Egipto. Y cuando Dios le dio las instrucciones a Moisés de levantar el tabernáculo, ese lugar de adoración donde iba a estar la presencia de Dios, ya no había necesidad. Les dijo Moisés, ya paren, ya no necesitamos más oro. No conozco ministerios que hagan eso ahorita. Nuestras iglesias, Zacatecas y Miami, no viven así. Ya, no más diezmos. No más diezmos. Ya para de traer tu diezmo. Tus siembras, tus ofrendas. No, ya no traigas nada. No, haciéndote aquí asfixiado por no poder pagar la renta. Estamos muy lejos del diseño original. Por eso con autoridad estoy diciendo que la iglesia está llena de iniquidad.
todo a base de deudas, todo a base de crédito. Porque no hay dinero fluyendo, hay deudas fluyendo, hay iniquidad, hay iniquidad. Si el enemigo se ha encargado desde el origen de distorsionar todo, Dios le habló a Adán y a Eva y les dijo, los bendigo para que sean fructíferos y se multipliquen. Todo lo que tengan en sus manos, multiplíquenlo. Den mucho fruto. Gobiernen, sojuzguen. Ese fue el diseño. ¿Tú crees que a Adán y Eva les importaba tener apartamentos, casas, coches? No. Lo tenían todo, lo tenían a él. Estamos perdiendo el tiempo. Moisés empezó su ministerio a los 80 años. Moisés vivió de las riquezas del faraón toda su primera etapa de vida. Pero lo más poderoso fue en el desierto, en una etapa donde parecía que ya nada iba a suceder. Parecía que ya nada iba a suceder. No sé en qué etapa de la vida estén las personas, las iglesias, no lo sé, pero lo que sí sé, que Dios tiene un pensamiento de realinear todo lo que se torció. Y lo que más habla la palabra de Dios es del dinero y de las relaciones humanas. Fue lo que más Jesús les enseñó. El Nuevo Testamento, los evangelios sobre todo, están llenos de enseñanzas de multiplicación. Se movía la plata, claro que se movía, pero ve cómo Jesús usaba el dinero, cómo Jesús usaba lo que tenía. No era cuidadoso de ver cuánto iba a llegar a la sinagoga, no era así. No, es que primero esto, y luego el otro, y luego el Señor. No, con poquito, todo lo multiplicó, porque vivía bajo el diseño original. Todo lo multiplicaba. Poquitos peces, poquitos panes, poquito vino, poquito aceite. Todo lo dio. No tenía ni una almohada. Y nosotros tenemos unas tremendas almohadas. Estamos lejos del diseño. Hemos caído en el engaño y en este espíritu de fornicación. Este espíritu en el cual Babilonia, la grande, ha venido a establecer un sistema. Primero hay que cuidar nuestros intereses. Primero hay que estar seguros, porque viene el fin. Pero con ese pensamiento ya nos perdimos, porque entonces no estamos confiando en el Señor. Primero es ir al trabajo que ir a la iglesia. Primero es, o sea, yo no entiendo por qué al trabajo no faltamos. ¿Por qué no llegamos tarde? Necesito que alguien me lo explique, de verdad. No lo he preguntado nunca a la iglesia. Quizá lo haré, pero no entiendo por qué la iglesia, la mayoría llegamos tarde. Porque si tú llegas tarde a tu oficina, te descuentan el día. O sea que nuestro corazón está en el trabajo. Ahí está nuestra seguridad. Ahí está nuestra seguridad. Desde un principio, o sea, esto es desde un principio. Hubo muchos que llevaron todo su oro al arca con Moisés, pero también hubo algunos otros que escondieron. Cuando ya cuando iban de rumbo a la tierra prometida, cuando Dios empezó a darles victorias, muchos escondían esos botines y Dios les decía que no lo hicieran, pero escondían las jarras de oro, las copas, lo escondían y se quedaban para ellos cuando Dios les dijo no toque nada de eso. O sea, el hombre siempre ha tenido su corazón en eso y eso ha traído iniquidad. Ha traído iniquidad y lo más seguro es que esa iniquidad lleve a la ruina. Aquí está la raíz de porque a veces, aunque parece que hay, lo que hay es un montón de deudas, de cuentas por pagar, de bancos que atender. Es diferente la cantidad de dinero que hay en la tarjeta de débito a la cantidad de tarjetazos que damos que dan en las tarjetas de crédito. No me gustan las tarjetas de crédito. Es diferente. Pero el sistema, Estados Unidos es un claro ejemplo. México ya lo está imitando bastantito. Pero ese es el sistema de la gran Babilonia. Todo es dinero, cuentas, pagos, biles, pendientes, nada es gratis, ¿verdad? Dice
¿Dónde está el otro versículo? Es que tengo tantos versículos, pero no voy a tener mucho tiempo. Bueno, me voy a ir con el estudio. Por amor al dinero, por amor a las posesiones, pasa de todo. Los pueblos se han matado entre sí. O sea, el dinero ha manchado generaciones. Iniquidad. Zacatecas es un lugar donde está lleno de iniquidad. Porque Zacatecas está situado bajo minas, sobre minas. Abajo de la tierra de Zacatecas, túneles y túneles que por 500 años saquearon porque toda la tierra estaba llena de oro y plata. Y todo eso llevó a grandes batallas, grandes guerras. La tierra clama toda esa inmundicia de avaricia, todo ese sistema de amor al dinero, al oro, a la plata. O sea, cuando tú quieres llevar plata de verdad, tú tienes que venir a Zacatecas. Y hay tiendas donde la plata es sumamente pura. Y eso es lo que se ve en lo externo, pero abajo de todo eso, ese trasfondo, peleas, odio, muerte, avaricia. Porque el mundo nos maneja que el que tiene más es el más poderoso. Como te ven, te tratan, se dice, ¿verdad? Y ha habido todo tipo de pactos satánicos, brujería, magia, que están rodeando las altas esferas del mundo. Masonería, de masonería para arriba, ¿no? Incluyendo el narcotráfico. Las organizaciones más temibles, todo lo que tú te puedas imaginar, más corrupto, tiene su iniquidad en el dinero. Todo, o sea, ¿cómo es posible que vendiendo drogas la gente se haga tan millonaria? ¿Dónde está el Chapo Guzmán? ¿Dónde están tantos narcotraficantes? Sí, en algún momento esas riquezas fluyeron por sus vidas, pero ¿dónde están? O sea, todo lo que tiene una raíz de iniquidad, hablando esta tarde de la vida financiera, todo lo que se ha torcido el diseño de cómo Dios quiso bendecir al hombre siempre y que tuviera fruto, Dios lo hizo porque así es Él. Él es amor, es su naturaleza bendecir, pero el hombre ha tenido ese conecte con sacar a Dios de la ecuación y dejar el dinero y los negocios y las posesiones en primer lugar. Y cuidado con que me toques mi dinero. Cuidadito con que me quieras defraudar. Te meto a la cárcel. ¿Tú te imaginas a Jesús hablando de eso? Cuando Jesús nació, es que Jesús no es así, nunca fue así mi Señor. Jesús nace en un pueblo pequeño, humilde, pero su padre, a través de la estrella de David, a través de los sabios, sí te has puesto a pensar por qué no es un adorno de Navidad. Los dramas donde llega un sabio y le lleva oro, incienso y mirra. Lo hemos visto como algo bien romántico, ¿verdad? Claro que Jesús iba a necesitar tener un ministerio financiable. Jesús le llevaron oro, incienso, mirra, lo que era de valor en ese tiempo, pero se lo entregaron a alguien correcto, a los padres de Jesús. Ellos siguieron haciendo su labor, un padre carpintero, un niño pero a ver, ¿dónde quedó ese oro? Era para eso, pero jamás el corazón de Jesús estuvo en el oro que le habían llevado. Ese fue un regalo para sustentar sus 30 años antes de que él empezara a trabajar, para el propósito por el cual nació en la tierra. Y nosotros no hemos vivido así. Nosotros no hemos vivido así. Aún millones, miles de cristianos. El énfasis de nuestra vida ha estado en esa búsqueda personal de la riqueza. Imagínate que te llegan con un lingote de oro. ¿Correríamos a llevarlo a la iglesia para comprar un equipo nuevo de sonido? ¿Levantaríamos un edificio para reunirnos? ¿Realmente lo haríamos?
Si hoy te entregaran una gran herencia, ¿la donarías toda para levantar un lugar de adoración? ¿Lo haríamos? Tenemos que ser muy honestos, porque se llegó el tiempo de buscar lo que no se corrompe, lo que no se va a quedar aquí, lo que no va a fenecer. Si ni siquiera somos fieles con nuestros diezmos y ofrendas, estamos llenos de iniquidad. Estamos llenos de iniquidad. Y es una palabra bien incómoda para enseñar en la iglesia. Es una palabra incómoda, pero a alguien le tiene que tocar. Porque en los púlpitos se habla todo lo contrario. Imponle las manos. Esta no es una Alexa, parece, pero es un humificador. Imponle las manos a lo que quieras, a lo que necesites, a ese coche. Hay poder, decrétalo. Decreta tus vacaciones en Hawái. Decreta, y el pastor que está decretando con el Rolex aquí, insisto que no es malo, pero no creo que a Jesús le interesaba traer un Rolex, porque lo mismo cuesta, el mismo servicio te da uno de $10 que uno de $5,000. Hacen lo mismo. El mismo coche de $2 millones, como los que traen los ricotes millonarios, hace lo mismo, te lleva al mismo supermercado donde van ellos. Pero el corazón del hombre se ha torcido cuando hay un amor a eso. Conozco personas que siendo bendecidos son súper generosos. Sí las conozco. Pero también necesitamos ver que en este tiempo el sistema de este mundo está lleno de iniquidad. Lleno de iniquidad. Y que el pueblo, ahora sí que tenemos que hablarle al pueblo, porque se supone que nosotros somos la luz. Nosotros somos los que tenemos que encender. Nosotros somos y deberíamos ser la iglesia primitiva. Hechos capítulo 1 y capítulo 2. ¿Cómo no iba a caer el fuego del Espíritu Santo si lo único que querían era la presencia del Espíritu de Dios? Porque dice en ese capítulo y en los siguientes que todas las cosas, si había alguien necesitado, todo lo vendían. ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo estuvimos en algo así? ¿Cuándo fue la última vez? Todo lo vendían. Había un necesitado de la familia, ¿ok? Todo lo vendían. Y ayudaban al necesitado. Compartían la comida, los problemas, las risas, las lágrimas. Todas las cosas las tenían en común. Pues cayó el fuego de Dios. Los llenó, los bautizó. Ahí se hizo la primera iglesia. Y tengo 35 años en el Evangelio y hace rato que no veo algo así. Ya hace rato que no veo algo así. Nos olvidamos de los pobres. Alguien me dijo, es que tú tienes que ir a Cristo. Vamos a Jesús. Vamos, los pobres después. No, me gusta quedarme callada a veces porque a veces me enojo. Mejor me quedo callada. ¿Cómo? O sea, Jesús predicó su palabra y los llenó de su palabra. Pero dijo, estos también tienen estómago. Vamos a darles de comer a estos 5,000. ¿Por qué Jesús no les predicó la belleza y las virtudes de Cristo y se fue? ¿Por qué les multiplicó ese lonchecito de ese niño? ¿Por qué se preocupó por ellos? ¿Por qué Jesús fue y les dio de comer? La palabra es hermosa, la palabra es muy confrontativa, pero nos enseña a vivir. Nos enseña a vivir. Una frase que marcó nuestro corazón cuando regresamos a vivir a México fue equipaje ligero. Lo que habíamos construido en 13 años, ustedes no tienen idea, a causa de la desobediencia, todo lo que sucedió. Un día les contaré muchas cosas, de las cosas naturales, todo en lo que nos afanamos. O sea, malbaraté un coche nuevo, o sea, porque no tenía dónde dejar ese carro. Y así pasa, porque cambiamos. No es lo que tengas, es lo que portes. El poder, la autoridad para echar fuera demonios. Ayer me pasó algo bien glorioso, que toda la gloria es para Dios. Pero como en esas atmósferas me gusta vivir, se los tengo que comentar. Llegué
una visita pastoral rápida, no era tan tardada, era rápida. Pero ya ahí se empezó a dar algo y empecé a hacer muchas cosas y al final le dije, tráeme el aceite, tráeme tu aceite, un aceite que yo le regalé. Me lo trajeron de Jerusalén y yo sentí regalárselo a esa mujer. Hace tiempo, porque es una mujer de oración, le dije, tráeme el aceite. Ya empecé a orar. Pero cuando tú oras con fe, cuando tú oras solamente entendiendo que eres un vaso de Dios, y oré con una fe de verdad, un momento bien glorioso. Ya me vine a mi casa y a las 2 horas, 3 me mandó un mensaje y me dice, se me fue el dolor. Ya tenía tiempo que no podía comer porque inmediatamente me dolía. Y se comió una sopa poderosa y no le dolió ni la pestaña. Me dijo, gracias por haber venido a orar por mí. Eso es portar un reino poderosísimo, glorioso, que no tiene nada que ver. Me da risa pero risa linda porque sí es un montón, un anal de estudios. Pagó como la mujer del flujo, mucho dinero y no le hallaron nada. Y cuando habló conmigo, el Señor me mostró lo que era. Y le dije, no, no es físico. Dijo, pues mañana vienes. Le dije, sí. Y cuando le dije, imagínate, perder tanta plata para nada. Si tenemos, bueno, sí, para darte cuenta que lo que el Señor hace, lo hace gratis. O sea, lo que viene de Dios es real y es verdadero. Necesitamos buscar eso en este tiempo. La Biblia es puntual, nada más que nos hemos salido de ahí. Teniendo abrigo y sustento, estén contentos con lo que tienen. Abrigo y sustento. Yo no sé cuántas chamarras tengas. Yo tengo muchas, pero yo no me las pongo diario todas en el tiempo de frío. Ya ni frío hace aquí en Zacatecas. Dije, oh my God, ya se fue el frío, ya aquí nada más existe el calor. Aún en el invierno, acostumbrados a lo que vivíamos antes, 8, 10 grados bajo cero, o sea, si bien nos va, 10 grados encima del cero. Tengan contentamiento, pero como Babilonia la Grande ha establecido un sistema diabólico, lo único que necesitamos es 3, 4 chamarras, claro, una en el carro, una en la iglesia. En la iglesia hace mucho frío en invierno, una en tu casa, o sea, y sustento y abrigo, y estén contentos. El problema es que no estamos contentos con eso. El otro día me dice mi hijo, mamá, 3 closets, una persona, fuimos a una casa, 3 closets para ella sola. Y yo sí, nos hemos perdido. Y eso ha traído cambio de prioridades. El pueblo afanado por bienes, todo de lujo. Pero ¿por qué Jesús no vivía en ese lujo? O sea, sí, ¿por qué? ¿Y de dónde venía Cristo? Estar sentado en su trono rodeado de luz, ¿no cantamos eso? Comodidad en este mundo el Señor no tuvo. Entonces nosotros nos inclinamos más, por eso yo hablo de que en la iglesia hay iniquidad, se ha torcido ese diseño financiero de que tú tengas y tú entregues todo, peleando que si el diezmo es de Dios o no, cuando lo deberíamos de dar todo. No, que si cuando nos muramos, los egipcios, con todo y riquezas en sus ataúdes y sus templos magnos. Nada que ver, nada que ver. Negocios, ganancias, puestas en manos de sabios, producirán gloria, poder en esta tierra. Cuando tú experimentes eso, de aún de quizá estar agotado, con el calor así, que no estamos acostumbrados nosotros, usando playeritas sin mangas, que no lo hacemos mucho acá, y Dios te da una oportunidad de ir y ser bendición, aunque no traigas tu tanque lleno de gasolina, de ir a bendecir a alguien y que esa persona sea sanada
Ese es el reino al cual todos deberíamos permanecer. Servir, amar, buscar. No que todo el tiempo estén viniendo a orar por mí, para que yo me sane. Yo he aprendido a orar por mí, a tocar mi riñón, a tocar mis músculos de la espalda. Yo he aprendido en la palabra de Dios a autoliberarme y llegar a ese día que el pueblo entendido esté totalmente enfocado en dar, en orar por los demás, en bendecir a los demás. O sea, en poner al otro primero que a ti, que a mí. Porque claro que es hermoso que alguien venga y te dé una palabra. Yo oré por ti, claro que sí. Me encontré una nota en la mañana que me dieron y me encantó. Claro que es bonito recibir, pero siempre será mejor dar. O sea, yo no te puedo explicar lo que sucede cuando Dios te usa para bendecir a alguien. Que esa persona, que esa niña se le quite la tristeza y se acerque a ti y te diga, tía, te amo. Y que le ande diciendo a todas las madres del colegio católico que tiene una tía que ama mucho a Dios. Y que yo amo a Dios y que Jesús me ama tanto porque yo lo amo. Y digo, wow. Dice la notita que encontré, Dios me vistió de promesas, gozo. ¿Con qué vas a comprar el gozo? Sabiduría, gracia, poder, paz, libertad, vida eterna, sanidad, salvación, longevidad, protección, esperanza, milagros. Este es el vestido en el cual nos tenemos que montar. Pero esto no se va a comprar con plata. Esto no es así. Por eso le hemos dado lugar a la iniquidad. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos porque cuando las posesiones, el sueldo, el negocio, es la seguridad de un ser humano, vas a acabar en iniquidad, si no es que ya vienes arrastrando iniquidad. Dios debería ser nuestra seguridad. Dios debería ser nuestra seguridad. Pero si hemos caído en las mismas contrataciones y comercios que cayó Luzbel. Se conecta, ¿verdad? Fíjate, los sistemas bancarios corruptos, llenos de usura y de mentira. Los gobiernos que venden su integridad por dinero. La justicia corrupta. Con oro se silencia el homicidio. Se persigue al desamparado y se hacen fraudes por dinero a los ciudadanos. O sea que estamos en un sistema lleno de inmundicia y fornicación, como dice la palabra. De robo, de mentira, de falsedad. Y creo que la mayor parte de los pecados se cometen en torno al dinero. ¿Cuántas familias se destruyen por una casita? Por un poco de herencia. ¿Cuántos hermanos se odian de por vida por las alhajas de oro que valían algo de dinero? Y entonces el enemigo, mientras uno anda en eso, el enemigo está tejiendo toda una venda para justificar ese estilo de vida financiero. Ahí es donde hablábamos, ¿verdad?, de las vendas mágicas. O sea, dice el Salmo 49. Quisiera leer más versículos, pero me voy a ir con unos más. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad? 10 minutos más. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad? Decía el salmista. Cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare. O sea, toda esta iniquidad está en este sistema donde tú y yo vivimos. Toda la corrupción que hay aquí en México es la misma corrupción que hay en los Estados Unidos con tanto tema ilegal. Tanta gente que se casó por un estatus legal, comprando un certificado de matrimonio que fue una mentira. Yo no sé quién lo hizo, quién de la iglesia lo hizo, de verdad no lo sé. Pero si tú lo hiciste o tú sabes de alguien de nuestra iglesia que lo hizo, que se casó por papeles, eso es iniquidad. Y eso va a traer ruina. A lo mejor a ti y a mí no, pero a lo mejor a tus nietos sí. A lo mejor a tu hija, en un abrir y cerrar de ojos, se le va a ir el dinero. Por eso yo comencé diciendo, esto es muy profundo. Esto es muy profundo.
A mí me dijo mi abogado cristiano. A mí me dijo en Estados Unidos, en Miami, mi abogado cristiano, ¿por qué no te casas? Por papeles. $5,000 tu trámite. Yo estaba bien peleada con mi marido en ese tiempo. Ya había dejado de tener comunicación con Hugo. ¿Por qué no te casas? Y si soy sincera, lo medité, lo pensé y dije, ¿qué haré? No fue mi primera respuesta decir, no, yo soy bien íntegra. Pero tampoco dije sí, lo pensé. Yo creo que ni siquiera a mi papá se lo dije. Porque creo que en esa cita estuve sola y el abogado cristiano y su asistente cristiana, llenos de iniquidad, me dijeron, cásate por papeles para que no te tengas que regresar a tu país y te quedes con tu familia y sirvas al Señor aquí. Fíjate, ¡ay, no, Dios! El sistema de la gran ramera, de la gran Babilonia, todo mezclado, todo torcido, fornicación, a los principios de integridad. El matrimonio es sagrado, es santo. ¿Qué andábamos pensando en casarnos por papeles? Eso es una iniquidad. Y en este tiempo, por eso no se corre con este tipo de materiales profundos. Se tiene que tomar una seriedad. Se tiene que tomar una decisión de encontrar toda raíz de iniquidad de nuestra vida. Todo lo que no ha sido en legalidad. No, yo solo voy a declarar eso. No, es que yo necesito el Medicare, aunque no califiques. Iniquidad. Esas iniquidades van a atraer ruina. Todos tus negocios se te van a trancar. Todos los movimientos financieros, todas las oportunidades en algún momento, ruina o escasez. A lo mejor no ruina, a lo mejor escasez. Y esto es serio. Esto es serio, dice, ¿por qué de temer en los días de adversidad? Cuando la iniquidad de mis opresores me rodearen, los que confían en sus bienes, o ricos o pobres, y de la muchedumbre de su riqueza se jactan. Su camino es locura. Con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos, como a rebaños que son conducidos al Seol. La muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellas por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Pero el Seol redimirá mi vida del poder del Seol. Pero el Señor redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. El Seol es el lugar de los muertos. Y en este salmo dice cómo se ejerce la influencia y este poder aún estando vivos. El cielo suelta su poder sobre los justos, sobre los injustos. La muerte. Esto es para todos. Dice, la muerte es un imperio que cautiva y pastorea a los que están sujetos a ella a través de la iniquidad, la rebelión y el pecado. Es que el dinero solamente debería ser un instrumento. Y para muchos es un refugio. Por eso decía hace ratito, ya se va a acabar el mundo, ya viene Cristo, en el tiempo de Dios, ¿verdad? Y en ese temor salimos corriendo a tener una seguridad. Si el corazón estuviera alineado, sería diferente todo. Sería muy diferente, muy, muy, muy diferente todo ese asunto. Dice Isaías 28, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira. Y en la falsedad nos esconderemos, y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. Y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán con todo. Isaías 28:15. Aquí Dios nos está diciendo que si nosotros confiamos en las riquezas, y riquezas no esas que se les atribuyen solamente a los ricos, ¿no?
sino a todo aquel que dependa de un sueldo. De un sueldo. De un sueldo el fin de semana. De tus ahorros. O del seguro de vida. Está hablando de eso. Toda iniquidad financiera va a traer juicios de ruina, porque acuérdense que Dios visita la maldad, Dios juzga, o sea, Dios trae una justicia sobre la iniquidad, una justicia santa, poderosa, de libertad, para los que ya tengan todo un tema de purgar áreas. No, que yo entré ese día a la tienda y yo me robé un chicle, agarré un dulcecito, pues se te está viniendo algo. Y ya ven que ayer, confiesa tus iniquidades, pueblo. Mejor confiésalas aquí. Una vez fuimos a Sears o a Liverpool, cuando llegamos aquí. Y hay un montón de cajas y cajones con chocolates. Y yo agarré un chocolatito de ahí. Estaba llenando una bolsita. Ahorita me acordé. Una bolsita, agarras una cuchara y llenas, ¿verdad? Llenas tu bolsita que vas y pesas y ya te la cobran. Pero en lo que estaba llenando me comí una. Eso no es correcto, la tuve que haber agarrado hasta que la pagara. ¡Ay, qué radical! Iniquidad. Eso no está bien. Eso no está bien. Pero obviamente yo identifiqué en mis árbol generacional iniquidad financiera. Eso ya lo identifiqué. O sea, eso me fue transferido a mí. ¡Ay, qué tiene! Y cosas que pueden ser demasiado sencillas, pero al final traerán un juicio de ruina. Al final. Revisa muchas historias. Te puedes meter a googlear hombres ricos, poderosos, pueblos poderosos que terminaron en la ruina. Por tanto, dice el Señor, yo los voy a juzgar según sus caminos. Casa de Israel. O sea, yo voy a juzgar tu casa, Lupita. Yo voy a juzgar tu casa, Juanita. Yo voy a juzgar tu casa, Eriquita. Dice Jehová el Señor, conviértanse y apártense de todas sus transgresiones y no os será la iniquidad causa de ruina. Ezequiel 18:30. O sea, arrepiéntete de haber agarrado ese chocolatito en Sears. Arrepiéntete de haber metido en tus impuestos una nota que no era tuya. Arrepiéntete de haber dicho que necesitabas eso y no lo necesitabas y engañaste al gobierno. Arrepiéntete de haberte casado por papeles. Arrepiéntete de haber usado el dinero de Dios para adivinación. Arrepiéntete de haber engañado en tus dineros. Arrepiéntete de no diezmar. Arrepiéntete de robarle a Dios. Y no será la iniquidad causa de ruina. Wow. Pues es muy fuerte todo esto. Voy a leer otro versículo y yo creo que ya terminamos, ¿verdad? Ya. Dice, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y tus pecados han hecho ocultar su rostro para que no te escuche, porque tus manos están contaminadas de sangre y tus dedos de iniquidad. Ahí se está refiriendo a las obras de nuestras manos. Tus labios pronuncian mentira. Habla maldad tu lengua. No hay quien clame por justicia, ni quien juzgue con la verdad. Confían en la vanidad y hablan vanidades. Conciben iniquidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Isaías 59, 1, 2. Dios te va a bendecir. Después de trabajar esta iniquidad financiera, todos lo tenemos que hacer. Todos lo tenemos que hacer. Después de trabajar esto, Dios va a bendecir. Y en la medida que Dios lo haga, seremos la respuesta
para ayudar y solucionar problemas de nuestro prójimo. En esa medida en que nos arrepintamos y hagamos un profundo resumen de cómo ha venido iniquidad de generación en generación a nuestra vida, siendo injustos, aún siendo patrones injustos, aún teniendo empleados en los cuales injustamente se les ha pagado un sueldo. Todo eso entra en la iniquidad de las posesiones. Se convirtió en iniquidad en cuanto Satanás le dio valor a esas piedras que le colgaban. El domingo llegó una chiquitina de la iglesia y dice, tengo dólares aquí. No sé si dijo tengo dólares o tengo dinero, tengo un cheque. Dólar, creo que dijo tengo dólar. Traía una piedra. Una niña de 6 años. ¿Cómo ven los niños las cosas? Y traía la piedra así. Y llegó inmediatamente, se me acercó y me la enseñó la piedra. Y me dijo, no me recuerdo, la verdad, mentiría, pero me dijo algo así como, o es oro, es un pedazo de oro, o es un dólar, o es dólar. No me acuerdo qué me dijo. Y yo, pero creo que dijo que era oro, porque que valía mucho porque era como un diamante. Y yo, era una piedrita, esas que venden aquí en la Bufa, ¿verdad? Que cuestan 10 pesos. Pero decía, ¿cómo ven los niños las riquezas, no? O sea, ella dice, con esto yo resuelvo todos los problemas de mis papás. Dios quiere libertarnos. Dios quiere trabajar iniquidad y escasez y ruina para bendecir tus manos de tal manera que toda bendición fluya para dar a otros, así como Jesús entregó todo, no se aferró a nada, a nada. No se aferró a nada, se despojó a sí mismo, triunfando en la cruz del Calvario. Buenas noches, Dios bendiga sus vidas y que en esta semana el Espíritu Santo nos muestre cómo romper iniquidad. Buenas noches. Pues muy buenas noches, pero ¿hay alguna pregunta antes de que se vaya Erika? ¿Alguna duda? ¿O quedó bien clarito? Creo que es un tema muy tremendo. Es un tema muy tremendo. Es que hay que digerirlo, ¿verdad? Así es. Pero hable ahora o calle para siempre, porque después a lo mejor yo no les puedo decir, no estoy estudiando el tema. Si me preguntan, a lo mejor, pregúntenle a Erika. ¿Quedó claro, mis hermanas? Porque están calladitas. Amén. Pues sí, analícenlo y si hay alguna duda, pues el otro jueves, yo creo que lo que Dios va a hacer es mostrarnos, porque son cosas que a veces no las tenemos tan presentes. Pero el área financiera es todo un tema en la vida del ser humano. Y olvídense del cristiano. La vergüenza es que teniendo al Señor andamos cambiando la verdadera riqueza, o sea, el verdadero, dice la palabra, hagan tesoros en el cielo. Ese es lo más fuerte para un cristiano, un creyente, que conociendo la verdad, nada más le seguimos el rollo al Señor o la corriente, pero seguimos amando las cosas de este mundo. Hay de aquel que me toque en mis cosas, ¿no? Mi papá dice, cuando alguien nos toca nuestros intereses o nuestro dinero, reacciona a nuestro verdadero yo. Y eso es, Dios quiere derribar esos altares. Dios quiere derribar ese demonio de Babilonia. Es que es eso, bíblicamente es eso, porque nos podemos justificar, mamá, hablando, o sea, de todo tipo de estatus. Aquí no solamente nos podemos referir a los ricos que tienen las cuentas llenas de dólares en Suiza. No, la persona que le costó toda la vida construir una casita allá arriba allá, al pie del monte, una casita de 2 cuartos, pero que 20 años tardó en hacerla, puede llegar a ser su Dios, a sacar a Dios de su vida por amar eso y que nadie se lo toque porque le costó. Cuando ya lo amas más que a Dios, ya estamos en problemas. Entonces, está tu tesoro, está tu corazón. Y el dinero no es malo, sino el amor al dinero, ¿verdad? Hablé del espíritu de Mamón. El examen de cada una de nosotras, analizar, ¿verdad? Porque si Dios habla y nos trae palabra, pues ya cada una de nosotros decidimos, ¿verdad? O habló mi corazón Dios o no, pues eso es para Erika o para Lupita, para mí no. Sí.
Pero mientras hablabas de las finanzas, es que es tan real. Lo que Dios ha determinado es mandato y hay consecuencias cuando no obedecemos, ¿verdad? Una persona una vez nos hizo un comentario. Estaban súper bien financieramente. Y obvio, pues tenían muy fieles con el diezmo, pues daban bastante. Pero un día la persona esta dijo, ay, pues como que es mucho. Yo creo que el diezmo tiene que ser después de que pague todas las cuentas y los biles, ¿no? Y bajaron el diezmo a lo mínimo. Sí. Bueno, eso es personal. Dios le habló, ella dice, Dios me habló. Y cayeron en crisis financiera. Después ¿En de ruina? los prósperos. Pero eso es, de veras, que cada uno de nosotros sabemos que, pues, Dios nos da para sembrar, ¿verdad? Dijiste una frase que dijo el Señor Jesucristo que es mejor dar que recibir. Claro. Pero sí hay áreas de nuestra vida donde retenemos y donde nos refugiamos porque el acumular es llenar vacíos que te van a llenar el Señor. Aquí, como tú dices, en los Estados Unidos es una mercadotecnia tremenda donde es compra, 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 ¿verdad? Y a veces aunque no compras tienes es un closet lleno de ropa, de muchísimos zapatos y todo porque hay abundancia. Y a veces en eso nos centramos tanto que olvidamos los principios divinos para ser libres de eso. Si Dios nos provee, fíjate qué tremendo que Él diga, tienen contentamiento porque les doy comida y les doy vestido. Ya, con eso. Y nos pone los ejemplos tan sencillitos. Mira las flores, ¿cómo las has visto? Y se secan. Mira los pajaritos comen. Cristi, abrió su micrófono, ¿quiere comentar algo? Sí, sí, que en realidad aquí, especialmente en este país, toda la juventud lo que nos venden siempre es de trabajar duramente y tener un futuro, pues más que nada para llegar a realizar el sueño americano. Entonces todo el mundo trabaja en Así es. base a esa casa, tener ese carro, tener el perro, tener esa familia. Entonces, pues, Sí. por eso la acumulación aquí se siente la persona que está más segura, que está mejor que el otro, y puede ser una competencia también. Entonces, esa es la mentira, pues, que aprendemos desde joven, el sueño americano, la casa revista, ¿no? Entonces, pues, trabajamos y nos afanamos tanto toda una vida por eso, y después nos damos cuenta que una vez que la tenemos, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué más? Pero sí, ¿no? Definitivamente, muy, muy cierto lo que has compartido esta noche. Una, es una chuleta para poderla digerir, ¿verdad? Eso ya es Sí, el alimento que el Señor quiere que ya empecemos a digerir, que ya no ujú, solamente soportemos la lechita, ¿verdad? sí, Es palabra, con la palabra de Dios, ahí nos dio los capítulos de Ezequiel y los versículos ujú, ujú, y toda la enseñanza desde arriba, ¿verdad? Cómo Satanás se envaneció por verse tan rico en sus vestiduras, tan bello. ujú, Y si Satanás lo hizo y si Adán y Eva anhelaron conocer más, no se conformaron con que tenían todo el huerto para comer, querían más. Entonces, eso ya viene del ser humano, que es el que tenemos que trabajar y vencer. Pero si el ujú, Espíritu Santo nos ha hablado hoy, pues entonces trabajemos en esa área, ¿verdad? Porque sí, es cierto que a veces no tenemos compasión de los que no tienen. Al ujú, contrario, bueno, ahí vienen los huracanes. Bueno, llene su despensa y todo, pero no piensa en los ilegales que no tienen a veces ni dónde dormir. sí, Yo fui a la librería de los cielos abiertos, les comenté, y estaba una muchacha eh, venezolana y me dio un testimonio triste de una iglesia. Ella se salió de una iglesia porque fue algo tremendo. Dice, ¿cómo cuestionamos para ayudar a una persona? Llegó una persona de la iglesia llorando, una señora sola que pues no había podido pagar ya la renta y la habían botado ese día. Pues, no pude cubrir, no estuve trabajando y llorando. Y había pues habían tenido como pues algo para ayudar, ¿verdad? Alguien tenía disponibles cuartos por si se ofrecía algo. Y esta muchacha les dijo, miren, llegó esta hermana de la iglesia, está deshecha porque no tiene dónde pasar la noche. Y en la iglesia sabemos que hay lugar donde alguien le puede, al menos ella pide por esta noche, que no dormir en la calle.
y la líder del grupo, que era un grupo de estudio bíblico, le habló a las que estaban ahí, le dijo, vamos adentro a orar, a ver qué nos muestra el Señor. Esta muchacha se puso a llorar. Dice, cuando de repente llegó un comprador que le hago cuadros y viene por ellos, pero yo al estar atendiendo a esta señora, no los terminé. Le dije, ay, perdón, Ricardo, no terminé los cuadros, te los entrego mañana, estoy con esta señora. Dice, y mira que la esposa de Ricardo inmediatamente volteó y le dijo, amor, nosotros tenemos un cuarto donde hospedarla. O sea, ni siquiera necesitaban orar. Mira la diferencia, ¿verdad? Las actitudes. ¿Cómo que voy a orar si la iglesia tiene un ministerio donde tienen reservado y pueden hospedar a una de sus ovejas por una noche, que no tenía dónde dormir? Pero a veces, de verdad, cuidamos tanto nuestros intereses y esa muchacha de una le dijo, amor, tenemos un cuarto, nos la llevamos. Entonces, tremendo. Pero sí, Dios habla, ¿verdad? Lo que tenemos bien clarito que no es de nosotros, ¿verdad? Somos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Nada tenemos, dijo el Señor, el apóstol Pablo, nada trae este mundo, nada me llevo. No, dijo Job, nací desnudo y desnudo me voy a ir. Entonces, ¿cómo cuesta compartir, verdad? ¿Cómo cuesta ofrendar? Porque el diezmo es de Dios. Eso es cada quien con Dios. Pero la ofrenda dice sus diezmos y sus ofrendas. Entonces a veces, como dice Erika, el rayadito se puede pagar la renta porque no hay ofrendas. Ahí el diezmo, cumplen la mayoría, pero ¿por qué no obedecer en la finanza si Dios nos promete que la semilla que siembres es semilla? La ofrenda es una semilla. Yo doy gracias a Dios por la semilla que se siembra en Zacatecas. Yo siempre pues en los desayunos, yo sé que en Zacatecas hay una limitante para seguir adelante. Yo les pido, bueno, una ofrenda. Y mira, las entendidas, yo les dije que la pastora Teresita me mandó un mensaje y me dijo, mi hermana, tengo un libro, una caja de libros, vamos a pedir una ofrendita para bendecir el ministerio de Zacatecas. ¡Wow! Es una viejita fuera de la iglesia. Entonces, cuando tienes ese corazón sembrador como ustedes, mis hermanos, yo sé que ustedes han sido bien fieles en su ofrenda, en sus trabajos, que vamos a hacer esto para generar recursos, para seguir con esa construcción en la iglesia y todo, pues de verdad que somos privilegiadas, pero pues cada quien esta noche tomamos nuestra parte, ¿verdad? Y que no nos aferremos nada a lo material, pues yo cuando pasó lo de Celia Cruz que se murió, decía el noticiero, wow, Celia Cruz era millonaria y solo se veía su ataúd, no llevaba nada atrás. Entonces, todo se quedó aquí. Entonces, si hoy nos vamos, pues aquí se queda todo. Sí. Y sabes que esta es una enseñanza muy apropiada, porque para estos tiempos también que entendamos cada una esto, porque verdaderamente de la manera de lo que se proyecta para nuestro futuro cercano, o sea, en lo que es el mundo, nos suena muy prometedor, porque se está hablando noticias por aquí y por allá, que pueda ser que llegue un colapso, una situación donde inclusive las inversiones que hay, la gente que tiene dinero en el banco, que todo eso se pueda ir y terminamos todos en cero, Sí, con sí. nada, con nada. Entonces, en realidad, por ejemplo, yo sí en mis oraciones, yo siempre digo, Señor, lo que yo tengo no es mío, es tuyo. Tú administralo, tú dime ese, pero